Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del feocromocitoma. Soy la alumna Díaz Silva Leti de la carrera de Medicina Humana. Haciendo una pequeña introducción, el feocromocitoma son tumores del sistema nervioso simpático y parasimpático que se van a desarrollar a partir de las células cromáfines localizadas en la médula suprarrenal y los ganglios simpáticos y parasimpáticos, ¿no? Mencionar también que la localización medular va a representar entre un 80 y 85% de los casos y recibe el nombre de feocromocitoma o paraganglioma suprarrenal. Mencionar también que los paragangliomas extrasuprarrenales van a representar entre el 15 y 20% restante, ¿no? El 75% de los feocromocitomas son esporádicos, el 25% restante y hasta el 40% de los casos son de inicio en la infancia y van a formar parte de diversos síndromes hereditarios, ¿no? Como displasias, la neurofibromatosis de tipo 1 y diversos síndromes de paraganglioma familiar. En cuanto a la patogenia, en la médula suprarrenal se van a producir las catecolaminas, es decir, la adrenalina, noradrenalina y también la dopamina, que de forma continua se van a ir transformando en sus metabolitos, ¿no? Que es el O-metilados. En este caso, las metanefrinas, las normetanefrina y la metoxitiramina. En las terminaciones simpáticas, lo que se va a liberar es noradrenalina y dopamina en cantidades muy variables. Y en condiciones normales, la adrenalina circulante va a ser de origen principalmente medular, mientras que la noradrenalina va a proceder de terminaciones simpáticas. Las manifestaciones clínicas de estos tumores, es decir, de los feocromocitomas y paragangliomas, van a depender tanto del patrón de producción y la secreción de las catecolaminas, y esto va a estar determinado por la expresión de las enzimas reguladoras de su síntesis y su degradación, ¿no? Eh, la mayoría de los feocromocitomas van a producir predominantemente noradrenalina y en otros se va a producir tanto noradrenalina como adrenalina. Y solo en algunos casos la adrenalina va a ser predominante. También es importante mencionar que además de catecolaminas, en algunos feocromocitomas se va a producir también diversos péptidos vasoactivos como la gastrina, la somatostatina, la calcitonina, la serotonina, histamina, entre otros, que pueden contrarrestar o potenciar o modular el efecto de las catecolaminas y determinar algunas de las manifestaciones clínicas que pueda presentar el paciente, ¿no? En este caso, en la anatomía patológica, lo que vamos a poder evidenciar es que los feocromocitomas son tumores total o parcialmente encapsulados. Estos son muy vascularizados y generalmente van a ser mayor de 3 centímetros de diámetro, aunque en los últimos años han aumentado la detección de pequeñas lesiones, ¿no? Como resultado del cribado sistemático en portadores de mutaciones con síndromes familiares, según informa en el libro Farreras. Asimismo, también es mencionar que los casos esporádicos suelen ser unilaterales, mientras que los hereditarios afectan frecuentemente a ambas suprarrenales, o bien asocian feocromocitomas y paragangliomas. En infancia también es más frecuente la presentación bilateral, multicéntrica y ectópica y se encuentra hasta un 60% de malignidad. Los feocromocitomas están formados por nidos de células pleomórficas de gran tamaño y a menudo con atipias nucleares y mitosis. El contenido de catecolaminas y otros péptidos se muestra mediante inmunohistoquímica y también microscopía electrónica que va a permitir identificar los gránulos de secreción. En cuanto al cuadro clínico que presenta el paciente, primero mencionar que eh, el feocromocitoma se puede presentar en cualquier edad y bueno, se ha evidenciado que es más frecuente entre los 30 y 50 años y hay un ligero predominio en el sexo femenino.
La clínica va a ser muy variada y sin relación con el tamaño, la localización o en este caso el aspecto histológico del tumor, ¿no? Los síntomas más comunes va a ser que el paciente acude por cefalea, diaforesis y palpitaciones. La cefalea en estos pacientes suelen ser de tipo pulsátil y va a tener un inicio rápido, ¿no? Y sobre todo va a estar asociada a incrementos de presión arterial. Las manifestaciones clínicas van a ser paroxísticas en la mayoría de los pacientes y el inicio de la crisis es repentino, ¿no? Con una duración total inferior a una hora. La hipertensión va a presentarse en alrededor del 80% de los casos y puede ser paroxística, permanente o combinarse ambos tipos. Puede haber también hipotensión ortostática, que va a aparecer en menos del 50% de los pacientes. Y asimismo también mencionar que puede haber otras manifestaciones como ansiedad, temblor, disnea. El paciente también puede acudir con un cuadro de dolor abdominal, arritmias, miocardiopatías e inclusive edema pulmonar neurogénico o shock. En cuanto al diagnóstico, bueno, vamos a sospechar con si un paciente acude con una hipertensión arterial refractaria, es decir, que no hay respuesta a pesar de haber recibido tratamiento para la hipertensión, cuadros de paroxismos como palidez, más sudoración, más palpitaciones y cefalea. Los pacientes pueden acudir con un cuadro de hiperglucemia, incidentaloma adrenal, ataques súbitos de pánico. Para llegar al diagnóstico, y bueno, lo primero, ¿no? Nos vamos a guiar de las manifestaciones clínicas. eh, y en este caso podemos solicitar las metanefrinas libres en sangre. Las metanefrinas, como ya lo mencioné, son los metabolitos de las catecolaminas. Y también podemos pedir, para hacer ya la confirmación del diagnóstico, el dosaje de metanefrinas en orina de 24 horas, ¿no? También es importante hacer el diagnóstico con imágenes. En el libro Ferreras menciona que la ecografía únicamente es útil en casos urgentes, ¿no? Es decir, durante la gestación o en pacientes pediátricos. Pero los estudios de imágenes recomendados para hacer el diagnóstico es la tomografía y la resonancia magnética. Y esto por la alta resolución espacial que estos presentan, ¿no? Como ya lo mencioné, también los feocromocitomas suelen ser mayor de 2 a 3 centímetros en el momento de la presentación clínica, por lo que generalmente pueden detectarse con una tomografía o una resonancia magnética. Aquí podemos evidenciar imágenes. Por ejemplo, en la imagen A, lo que podemos ver es un feocromocitoma maligno derecho de 18 centímetros con infiltración hepática. En la imagen B ya es una resonancia magnética donde se evidencia un feo cromocitoma benigno de la suprarrenal derecha. Aquí podemos evidenciarlo con el cursor. En la imagen C ya es una gammagrafía y aquí se evidencia una intensa captación en el hipocondrio derecho localizada en la suprarrenal en la imagen de integración con la tomografía, ¿no? Y en la imagen D, que es un PIT, aquí ya vemos un paraganglioma maligno hipogástrico y también ya hay metástasis óseas, ¿no? Metástasis óseas vertebrales y también pélvicas. En cuanto al pronóstico, bueno, la supervivencia a los 5 años de los pacientes intervenidos por los feomocromocitomas aparentemente es benigno en el 96%. Sin embargo, dado que no hay criterios histológicos certeros de benignidad y que se han descrito recurrencias locales, metástasis o desarrollo de nuevas lesiones primarias tras años de latencia, se recomienda un seguimiento prolongado en estos pacientes, ¿no? Al menos durante 10 años. Y en los casos de mayor riesgo, como por ejemplo cuando los tumores son de gran tamaño o localmente invasivos o de localización extrasuprarrenal, el control debe ser más estrecho, es decir, se puede hacer también un control de por vida, ¿no? La mortalidad global de los feocromocitomas malignos es del 60% a los 5 años y la evolución natural de estas lesiones es muy variable. En cuanto al tratamiento, bueno, una vez ya que se ha
realizado el diagnóstico bioquímico y la localización del feocromocitoma, se procede a hacer la exéresis quirúrgica, ¿no? Después de una